También que iba el pastor y iba a hablar de oración, dice. Diga conmigo, la oración es la clave del éxito de los cristianos. No hay mayor herramienta, escucha, que Dios nos haya revelado a nosotros los creyentes. No hay mayor fuerza, potencia, no hay mayor principio, wow, una bendición tan grande que hemos minimizado y que consciente o inconscientemente nos oponemos a esta palabra, a la palabra oración. Es más, en la iglesia el tema de la oración no es bien recibido. En la iglesia el tema de la oración, muchos, ay, qué aburrida estuvo la enseñanza, hablaron de la oración. Porque no nos hemos dado cuenta que hay un enemigo dentro de nosotros que se está oponiendo a la bendición, porque sabe que si tú y yo, escucha, tomamos esta herramienta, la herramienta más poderosa del reino de Dios, que se llama oración, a beneficio de nuestra vida, tú y yo vamos a romper las cadenas que nos han estado atando a través de la oración. Tú y yo vamos a ser ministrados, sanados, ¿a través de qué? De la oración. Tú y yo vamos a ser recompensados y Dios nos va a escuchar nuestra oración. Vamos a ser auxiliados a través de qué? De la oración. Santiago dice que muchas cosas de las cuales tú y yo no hemos recibido tienen que ver con la raíz de que no oramos. ¿Está escuchando? Muchas cosas de las que nosotros no hemos experimentado, no hemos alcanzado, no hemos recibido, tiene que ver con que no las hemos orado. Levante la mano a quien le gusta orar aquí en este lugar. Ay, mire usted, sí, porque ni yo la levanto. Hay una oposición en contra del hábito de la oración. La oración, escuche, mire, ay, es que cuando nosotros oramos, crecemos. Cuando nosotros oramos, escucha, cuando oramos, escucha, lo primero que nosotros hacemos cuando nosotros oramos es que automáticamente, comprensible o incomprensiblemente, consciente o inconscientemente, ¿está escuchando? Al nosotros tomar la acción de orar, número uno, depositamos nuestras cargas delante de Él. ¿Escuchando? Cuando nosotros oramos, depositamos todas nuestras cargas delante de Él. Cuando nosotros oramos, entregamos la angustia que muchas veces nosotros cargamos. Cuando nosotros oramos, depositamos toda preocupación que nosotros cargamos. Cuando nosotros oramos, nosotros depositamos todo estrés, toda deuda, toda nuestra dolencia, todas nuestras luchas, todos nuestros padecimientos, todas nuestras necesidades. Cuando tú y yo oramos, se quedan en el trono de la gracia de Dios. ¿Cuánto están escuchando? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gente carga tanto estrés? ¿Por qué la gente carga tanta preocupación? ¿Por qué la gente carga tanta angustia? ¿Por qué la gente carga tanto dolor? ¿Por qué la gente carga tanta tristeza? ¿Por qué la gente carga tanta depresión? ¿Por qué la gente carga tanta enfermedad? ¿Por qué la gente carga tanto falta de perdón? ¿Por qué la gente carga con ira, con contiendas, con disensiones, con divisiones? ¿Por qué la gente carga con amargura? ¿Cuánto están escuchando? Por falta de la oración. Porque cuando la persona creyente ora, inmediatamente es despojado de todas estas angustias. ¿Cuánto están escuchando? Dile al que tiene al lado: si estás angustiado, ora. Si estás enfermo, ora. Si tienes necesidad, ora. Si estás enfrentando problemas, ora. Si tienes retos en tu vida, ora. Si estás emprendiendo un proyecto, ora. Si aún no lo has emprendido, ora. ¿Cuánto están escuchando? Pero en todo tiempo levante oración y usted y yo vamos a ser bendecidos y vamos a ser exitosos. ¿Cuánto están escuchando?
Denle un fuerte aplauso al Señor. Anímeme a predicar esta tarde, a enseñar esta tarde. Usted tiene que tomar la herramienta más poderosa del mundo espiritual. ¿Está escuchando? Esta es la herramienta más poderosa del mundo espiritual. Se llama oración. El problema es... Vamos a leer cuál es el problema. Gálatas 5:16 nos revela cuál es el problema. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Pablo revela esto. Digo pues, andad, que dice, en el espíritu, y no satisfagáis, que dice, los deseos de la carne. Vamos a hacer ahí un paréntesis. Digo pues, andad en el espíritu. Los que oran son aquellos que toman control de la carne. ¡Wow! ¿Sí? Todas las malas actitudes, todas las malas reacciones, todos nuestros errores, todas las malas conductas, todas nuestras maneras malas de actuar y proceder en la vida, tiene que ver con la carne. Pero Pablo dice que para que nosotros podamos realmente andar conectados con Dios en el espíritu, tenemos que orar. Cuando Pablo habla, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, ahorita lo vamos a leer, son contrarios a los deseos del espíritu. La carne te dice, no ores, no quiero orar, qué flojera, quiero dormir, no me gusta, no me llama la atención, no quiero y no quiero, ¿sí? Y usted termina haciendo ¿qué? Satisfaciendo los deseos de la carne. Y usted no ora y yo no oro porque le estamos dando satisfacción a la carne. ¿Está entendiendo? Pero la Biblia dice que el espíritu tiene que sujetar todo deseo carnal de nuestra vida. Entonces usted no puede vivir y yo no puedo vivir haciendo siempre la voluntad de la carne. ¿Por qué no ora? Porque no quiere. Pero si lo miramos en el mundo espiritual, hay una fuerza que domina nuestra propia voluntad. Ya le voy a explicar por qué. Porque el espíritu mismo sabe que le conviene orar, ¿sí o no? ¿Y por qué no ora? Si sabe que le conviene orar, ¿por qué no ora? Porque hay un enemigo dentro de nosotros que se está oponiendo a que usted ore, porque él sabe que cuando usted logre sujetar, diga conmigo, sujetar, atar y tomar autoridad sobre ese enemigo, tendrá que someterse a la voluntad del espíritu y la carne tendrá que rendirse, y ya usted no va a vivir una vida para satisfacer la carne, sino que usted va a vivir una vida para satisfacer ¿el qué? El espíritu. Wow. Entonces quien va a gobernar en su vida será el espíritu, y cuando gobierne el espíritu de usted y en mí, usted y yo nos convertiremos en saetas en las manos de Dios. ¿Cuánto estás escuchando? En armas letales en las manos de Dios, y tú y yo vamos a vivir constantemente en oración, porque la persona que vive en el espíritu es una persona que ora, es una persona que ayuna, es una persona que adora, es una persona que estudia la palabra de Dios, es una persona que sirve, es una persona que vive pensando siempre en cómo agradar al espíritu, cómo agradar a Dios y no satisfacer la carne. ¿Cuánto está escuchando? Dile que tiene al lado, no satisfaga la carne, porque mientras tú satisfagas la carne, el enemigo tiene control sobre tu vida. Wow. ¿Cuántos quieren ser libres del control del diablo sobre su vida? ¿Cuántos quieren hacerle frente al enemigo y decir, ¿sabes qué? Voy a tener que doblegar esta carne. El primer enemigo, el primer Goliat que usted y yo vamos a tener que vencer somos nosotros mismos. ¿Está escuchando? La lucha, la primera batalla más grande que usted y yo vamos a vencer
tiene que ver con la batalla de nuestra carne, con la batalla de nuestro pensamiento, con la oposición que nosotros mismos le hemos dado lugar, con aquel que te dice no ores, no te congregues, no sirve de nada orar, no sirve de nada congregarse, no sirve de nada. Aquel que dice yo ya no quiero ir, yo siento repudio, es más, mi carne no quiere ir, yo quiero ver tele, yo quiero ver la serie, yo quiero ir a comer, yo quiero ir al cine, yo quiero estar con mis compadres, yo quiero pasear, yo no quiero saber nada de Dios. No estás hablando tú, está hablando aquel que te tiene atado, que no quiere que tú avances. ¿Cuánto están entendiendo? Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Tenemos que pelear la batalla de la oración. Orar es guerra espiritual. ¿Cuánto están escuchando? Orar es guerra espiritual. Préstame ese micrófono. Escucho raro este micrófono. Es que algunos no me están escuchando. ¿Cuántos se identifican con esto? Dile al que tiene al lado, ay, 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 ay. Te trae atado ese animal feo, peludo. Dile, ay, 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 presta atención a lo que Dios está hablando. Pero hay un enemigo que tienes que vencer. Hay un enemigo que te ha estorbado por años, por meses, por semanas, por décadas, y no te ha permitido alcanzar la bendición de Dios, porque siempre has terminado satisfaciendo la carne y no el espíritu. Y al satisfacer la carne, la Biblia habla que tú y yo terminamos satisfaciendo al diablo y no a Dios. ¿Cuánto estás escuchando? Wow. Porque el deseo de la carne agrada a Dios, hermano. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No podemos ignorar cómo se mueve el mundo espiritual. Tenemos que entender que hay uno que se opone a que tú y yo seamos bendecidos. ¿Sí? Dile al que tiene al lado, el pastor no está predicando por ti. Está predicando por mí, dile. Porque yo ni sabía quiénes iban a venir. Si no me preparo un buen mensaje, yo hubiera sabido que algunos venían hoy. Sí, porque la carne te empieza a decir, ay, lo está diciendo por ti. La carne comienza a decirte, ay, el pastor seguramente está molesto conmigo. No. Es Dios hablando a tu espíritu para que tu espíritu entienda y tome la autoridad de Cristo y se levante y comience a hacer guerra, a hacer oposición en contra de las armas del enemigo. ¿Cuánto estás escuchando? Por muchos años el diablo tiene a muchos atados. Wow. No quieren. Hay ayuno. Ay, qué flojera. Hay oración. No quiero ir a la oración. Es más, no le digan que hay oración porque se duerme a las 3 de la mañana viendo la serie de Netflix. No le diga que hay ayuno porque se le ocurrió celebrar el cumpleaños al gato, al perro, al gallo, a la gallina, a cualquier mascotita. ¿Sí? No le diga que tenemos que orar porque no es de su gusto. Porque esto es del espíritu y no de la carne. ¿Cuántos están escuchando? Digo pues, andad en ¿qué? En el espíritu. Dile que tiene al lado, ¿estás escuchando, carnal? Como dice el mexicano, ¿verdad? ¿Estás escuchando, carnal? Y no te estoy diciendo amigo, dile hola. Y no satisfaga los deseos de la carne. Wow. Este es un mandato muy serio. Yo quiero que lo volvamos a repetir. Día conmigo, no satisfaga el deseo de la carne. No voy a vivir una vida para satisfacer a la carne. Vamos, dígalo, declárelo. No voy a vivir una vida para satisfacer a la carne. Yo voy a vivir una vida para satisfacer al espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Tenemos que vencer la carne. ¿Cuántos se unen conmigo a pelear a vencer la carne? Diga conmigo fuertemente, tenemos que vencer la carne. Wow. Ahora diga, tengo que vencer la carne.
Ahora haga lo que le guste, señale a su amigo lo que le gusta a usted y diga, tienes que vencer la carne. Porque el deseo de la carne, que dice, verso 17, es en contra del espíritu. Wow. Y el del espíritu es en contra la carne. Y estos se oponen entre sí, o sea, pelean entre sí, se enfrentan entre sí. Hay una batalla espiritual entre sí. Wow. Para que no hagáis lo que quisieres. Wow. Hay una gran pelea entre la carne y el espíritu, entre la voluntad de Dios y la voluntad del diablo. El diablo está empeñado en que usted no sea bendecido. Y el espíritu está empeñado en que usted sea bendecido. Pero hay uno de los dos que tiene que ser vencido. Yo no sé si el espíritu, si la carne venció su espíritu. Pero si usted siente o se identifica y dice definitivamente, la carne ha ganado la voluntad del espíritu en mi vida, hoy levántese y pelee. Dile que tiene al lado, levántate y pelea. Tienes que vencer el deseo de la carne. Hoy tiene que morir el demonio de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Se opone. ¿Por qué se opone? Porque la clave del éxito es la oración. ¿Por qué se opone? Porque no quiere que usted triunfe. ¿Por qué se opone? Porque no quiere que usted alcance la victoria. ¿Por qué se opone? Porque el diablo ese sí le hace frente, oposición a usted y a mí. ¿Está escuchando? Ese sí se levanta. Yo no sé si usted se levanta y le hace frente a él, pero él sí le hace frente a usted. ¿Está escuchando? Él no juega. Yo no sé si le estamos nosotros entendiendo este mensaje, pero Satanás no juega. Esto desde el mundo espiritual es un asunto serio, ¿sí? El enemigo te quiere tener ahí cómodo, te quiere tener ahí todo el tiempo abostezando, te quiere tener ahí todo el tiempo cansado. El enemigo te quiere tener todo el tiempo indispuesto. El enemigo te quiere tener todo el tiempo ahí durmiendo. ¿Por qué? Porque a él le conviene, pero a ti y a mí no nos conviene. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, hay una oposición, hay una batalla, hay una guerra. Yo tengo que levantarme, yo tengo que pelear. Yo no puedo quedarme solo recibiendo golpes. Yo tengo que también dar golpes. ¿Cuántos dicen amén? En el mundo espiritual, cuando tú y yo oramos, tú y yo damos golpes al enemigo. ¿Estás entendiendo? Regrésele al enemigo lo que merece a través de la oración. La oración es guerra espiritual. ¿Cuántos están escuchando? Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley, no estás bajo la carne, sometidos a la carne. Por eso solamente en la oración tú y yo viviremos una vida guiada por el Espíritu. ¿Cuánto están entendiendo? El enemigo está muy interesado en que tú y yo no nos levantemos. Escuche, orar es atar a Satanás y volver a tomar nuestro lugar de autoridad en la tierra. ¿Qué es orar? Yo creo que no escucharon los hermanos de allá atrás. ¿Qué es orar? Orar es atar a Satanás y volver a tomar nuestro lugar de autoridad en la tierra. Volver a tomar, sí. Porque cuando no oramos, perdemos toda autoridad en el mundo espiritual. Qué terrible, ¿no? Oh. Qué penoso, qué vergonzoso, qué bajeza. Qué terrible que Satanás nos tenga sometidos a nosotros cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que tener sometido a Satanás. Pero muchas veces Satanás nos tiene sometido a nosotros y no nosotros a él, porque él es quien opera y gobierna nuestra vida y no nosotros gobernamos sobre él. Cuando la Biblia dice que nosotros deberíamos de estar sobre él y él estar bajo nuestros pies. ¿Está escuchando? Porque orar es volver a tomar la autoridad que Dios nos ha dado y es atar al enemigo. Wow.
O sea, neutralizarlo. Cuando nosotros oramos, lo neutralizamos. Destruimos toda obra que él estaba tramando en contra de su vida. ¡Wow! Toda palabra o decreto de muerte que había en su vida y en mi vida, cuando oramos, son destruidas. ¿Sí? ¿Estás escuchando? Orar es atar a Satanás. Vamos, dígalo. Orar es atar a Satanás. ¿Cuántos necesitan atar a Satanás? Me llamó la atención lo que el pastor Walter dijo y dije, yo tengo que sacar un estudio de esto. Y me fui, por eso saqué este estudio. Lucas 11:21. Porque él habló del hombre fuerte que tiene tomada la ciudad. Diga conmigo, el hombre fuerte que tiene tomada la ciudad. Y Dios nos revela y nos muestra que hay uno más fuerte que el hombre fuerte. Hay uno que es mayor que el hombre fuerte. Porque el hombre fuerte tiene que ver con un principado. Escucha. Que se ha levantado en la ciudad, se ha levantado en tu familia, se ha levantado en nuestras casas, pero hay uno que es más fuerte. ¿Está escuchando? Pero para que ese hombre fuerte sea podido echado fuera de nuestra vida, de nuestra ciudad, tiene que levantarse el más fuerte. Y la Biblia dice que es más grande el que está con nosotros que el que está con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Hay uno que es más fuerte, que se llama Jesucristo. Hay uno que es súper más fuerte, que se llama Jesucristo. Y me gusta como el pastor dijo, el más fuerte tiene que ver con la iglesia. Porque la iglesia es la autoridad de Dios aquí en la tierra. El más fuerte es la iglesia, acuérdese. La autoridad mayor que la iglesia tiene y gobierna sobre esa autoridad y es facultada por esa autoridad, tiene que ver con la cabeza que es Cristo, que es la autoridad de la iglesia, pero esa autoridad le dio toda autoridad a la iglesia y hay una autoridad mayor en la tierra que es la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor tiene que levantarse y tomar autoridad y despojar al hombre fuerte. Diga conmigo, despojar al hombre fuerte. Wow. Cuando la Biblia dice despojar al hombre fuerte, tiene que ver con tomarle al hombre fuerte lo que le había robado a usted y lo que me había robado a mí. ¿Está escuchando? Porque el hombre fuerte se levanta para poder robar tu bendición, para retener tu bendición y mi bendición que nos pertenece o nos pertenecía, pero a él ver que tú y yo nos presentamos delante de él debilucho, él tomó autoridad y robó nuestras pertenencias. Wow. ¿Qué dice la Biblia que viene a hacer el diablo? Robar, hurtar, destruir, ¿qué? Matar. Pero viene a robar. Muchas veces no meditamos en todo lo que Él nos ha robado. Nos ha robado mucho, hermanos. Mucho. Nos ha robado gozo. Nos ha robado vida. Nos ha robado salud. Nos ha robado riquezas. Nos ha robado finanzas. Ha destruido muchos anhelos de nuestro corazón. Casi destruye nuestro hogar. Ha lastimado nuestra vida. Ha hecho oprobio nuestras vidas. Y se ha quedado con botines que eran nuestros. Pero tú y yo tenemos que ser más fuertes. Porque la Biblia dice que tú y yo somos más fuertes que el hombre fuerte. Porque el más fuerte es Jesucristo. Y si Él está en ti y está en mí, eso significa que hay una autoridad mayor que tiene que levantarse. Pero para que esa autoridad se levante, tiene que orar. ¿Está escuchando? Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, mira, en paz está lo que posee. Está hablando del Satanás, escuche. El hombre está relajado. Dice, a este tipo le robo lo que me da la gana. Ni siquiera dice pío como los pollitos. Entro, saqueo su casa, tomo posesión de su casa
y me vuelvo más fuerte que él porque este ni siquiera ora. Wow, ¿está escuchando? Y está relajado. En paz está lo que posee. Escuche, mire qué interesante. Cuando viene, que dice pero, diga conmigo, pero, cuando viene otro más fuerte que él, y luego que dice, y le vence. Ay, 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 ay. ¿Cuánto estás escuchando? ¿Qué sucede? Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Wow. Yo no sé si estás escuchando. Que el Espíritu Santo te revele, porque las cosas del Espíritu se pueden discernir solamente por el Espíritu. ¿Qué sucede cuando usted no entiende la palabra de Dios? Es que usted anda en una actitud de la carne, porque la Biblia dice que las cosas del Espíritu solamente se disciernen por el Espíritu. Pero acabamos de leer que las personas que andan en el Espíritu, ¿quiénes son? Las personas que oran. O sea, cuando usted y yo andamos en el Espíritu, andamos conectados con el Espíritu, es ahí donde usted y yo vamos a entender la revelación de la palabra de Dios. ¿Ha escuchado usted gente que dice, ay, yo no sé, pero yo no entiendo nada, y yo leo, pero yo no entiendo nada? Deje de leer y póngase a orar para que se llene del Espíritu. Y ahora sí, cuando ya usted esté lleno en el Espíritu, ahora sí ore. ¿Está escuchando? Por eso es que, ay, esto que le voy a decir está un poco fuerte. Por eso es que la gran mayoría, el porcentaje más alto de la iglesia del Señor, de los cristianos, son cristianos que viven una vida en derrota, viven una vida en fracaso, wow, viven una vida en pérdida. Viven una vida en enfermedad. Viven una vida en pobreza. ¿Pero por qué, pastor? Porque no oran. ¡Wow! Y el hombre más fuerte ha tomado control de su vida y ha provocado todas estas cosas. Pero aquel que ora despoja al enemigo de todo lo que él le ha robado, y el enemigo tiene que devolverle 7 veces lo que les ha robado. ¿Cuántos están escuchando? Ay, yo sé que esto fue fuerte y de repente le impactó a usted. Pero es una realidad. El más alto índice o estadística de cristianos no oran. Y por eso muchos dicen, no, es que el cristianismo no funciona, el evangelio no funciona. Sí funciona. El problema es que nosotros vivimos para satisfacer la carne, y el que vive para satisfacer la carne no vivirá en el éxito, sino que vivirá en la derrota. ¿Estás escuchando? La única manera de ser un vencedor en Cristo Jesús es teniendo una vida de oración, es teniendo una vida de intimidad, es teniendo una vida de intercesión. ¿Cuánto estás escuchando? Ah, Dios. Dile al que tiene a la... ahora entiendo. La iglesia tiene que entender esto. La iglesia tiene que levantarse a tener una vida de oración. Compré un libro de este pastor. ¿Me recuerdas el nombre, Morena? Del pastor que compré el libro. ¿Cuándo fue que lo compré? El viernes, miércoles. Corzón, Andrés Corzón. Estaban entrevistando a Andrés Corzón. Es un maestro tremendo de la palabra de Dios, y tiene una iglesia muy exitosa en Colombia. No recuerdo la ciudad. En Bogotá. Tiene una iglesia muy exitosa. Si usted lo busca en el YouTube, wow, es un maestrazo de la palabra. Y ahí lo estaban entrevistando en un podcast. Y le dijeron, pastor, ¿a qué le atribuye usted? De ahí fue donde sacamos el tema. ¿A qué le atribuye usted el éxito de su ministerio? Porque es un ministerio muy exitoso. Y dijo, a la oración. A eso que la iglesia ha creído que es tan simple, tan insignificante, tan innecesario. Dijo, el fundamento, el pilar, lo que no puede dejar de ser en un ministerio es la oración.
El ministerio que no ora, dijo, es un ministerio fracasado. Es un ministerio donde no mirarán milagros, donde no mirarán señales, donde no mirarán prodigios, porque todas estas cosas vienen cuando la iglesia se levanta a orar. Si la iglesia no ora, no verá nada. ¡Wow! Dije, ese tipo está hablando fuertemente. Y por eso es que el enemigo se opone a que la iglesia se levante a orar, porque cuando la iglesia se levante a orar, miraremos la gloria de Dios en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dile al que tiene al lado, anímate, levántate, comprométete, sacúdete, pero tienes que hacer algo por llevar una vida de oración. ¿Estás entendiendo? Hay que aprender de la gente exitosa. Yo me quedo, ay Dios mío santo, Padre, ayúdame a vencer esta carne. Pero hay luchas, hay batallas que tenemos que librarnos nosotros. Diga conmigo, orar es decisión. Tú decides y yo decido. Si tú decides no orar, pues no ora. Pero ¿quién tomó la decisión? Nosotros. Pero si tú decides orar, es una decisión propia. No digas, ay, es que el diablo no me deja orar. No, el que no quiere orar es usted y soy yo. Nosotros tomamos la decisión de orar, y a partir de que nosotros tomamos la decisión de orar, las cosas comienzan a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en la iglesia lo experimentamos en cada momento. Cuando la iglesia deja de orar, el diablo se levanta y comienza a hacer un montón de cosas y comienza a dividir la iglesia, y la iglesia cae en conformidad, cae en contienda, en disensiones, en pleito, y el diablo comienza a hacer muchas cosas en los hogares con los hermanos. Pero cuando la iglesia se levanta a orar, se ata al hombre fuerte y la paz y la bendición llega a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque la oración ata al hombre fuerte, destruye al hombre fuerte. Vamos, diga conmigo, la oración ata al hombre fuerte, destruye al hombre fuerte, wow, y le roba el botín. Mejor dicho, recupera el botín, el que nos había robado. Cuando la iglesia, ¿qué? Ora. Dile que tiene, ¿te conviene o no? Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dijo? Desparrama. O sea, Jesús dijo, si no oras, no me ayudas. Si no haces tu parte, wow, lo que haces es que estorbas para que yo haga la mía. ¿Estás escuchando? Eso es lo que está tratando de decir la Escritura. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Está diciendo, si no haces, ni dejas hacer. Wow. Porque el que no ora, estorba al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros mismos. ¿Está escuchando? Por eso es la importancia de orar. ¿Cuántos están aprendiendo? La oración es la ley espiritual más poderosa del universo. ¿Está escuchando? Diga conmigo, la oración es la ley espiritual más poderosa del universo. ¿Cuántos quieren ser empoderados en la iglesia? ¡Ore! ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo los llene de poder? ¡Ore! ¿Cuántos quieren experimentar el poder de Dios? Ore. Sin oración, diga conmigo, sin oración no experimentaremos el poder de Dios. ¿A cuántos les encanta el poder? ¿Cuántos dicen, ay, yo como quiero ser un cristiano de poder y autoridad? Solamente orando. Oración tiene que ver con intervención divina en nuestras vidas, en las vidas de otros y en el mundo.
¿Escuchó? Oración tiene que ver con intervención en ciudades, en pueblos, en países y en continentes. ¿Cuánto están escuchando? Yo cuánto quiero una intervención divina de parte de Dios. La oración tiene que ver con intervención divina para nuestras vidas, para nuestra comunidad de la ciudad, para nuestro país, para continentes y el mundo completo. Un pueblo que se levanta en oración cambia el destino de una ciudad, cambia el destino de una familia, cambia el destino de un país, cambia el destino de un continente, cambia el destino de la tierra misma. ¿Cuánto están escuchando? La oración tiene el poder para cambiar el destino que el diablo había trazado para usted y para mí. Porque la oración destruye los planes de Satanás para nuestras vidas. ¿Cuánto están escuchando? Por eso nos conviene orar. Diga conmigo, me conviene orar. No me convence usted. Iglesia, levántate en oración. Hazlo por ti, hazlo por tus hijos, hazlo por tus hermanos, hazlo por tu familia, hazlo por tu comunidad, por tu ciudad, hazlo por tu país, hazlo por el mundo entero, por tu continente, hazlo por tu futuro, hazlo por tu bendición. Pero la iglesia tiene que levantarse a orar. ¿Está escuchando? Porque la oración es la arma más poderosa que Dios ha depositado en sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Orar es ejercer autoridad espiritual que se ha sido quitada. Orar es ser guiados por el Espíritu Santo. Escucha. Por eso es que me gusta esto. Santiago 4:7. Ya estamos terminando. Hoy vamos a terminar temprano. Santiago 4:7. ¿Qué dice Santiago 4:7? No lo vayan a quitar porque vamos a estudiar un poquito de ese versículo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando la palabra de Dios hace esta connotación, esta aplicación de esta palabra resistir en este versículo, tiene que ver con contraatacar. ¿Está escuchando? ¿Ha escuchado usted algunos grupos que se llaman la resistencia? Hay un grupo de un podcast que hacen noticiero que son la resistencia, así se llama, porque están en contra. Diga conmigo, la resistencia son los que están en contra de los malos gobiernos, ¿sí? Cada vez que un gobierno malo se levanta y empieza a hacer cosas que no le convienen a un país, hay un grupo de personas que desde su lugar lo contraatacan, resisten a ser sometidos a ese gobierno. El que resiste, escuche, ¿a qué resiste? A ser sometido a la voluntad del diablo y dice, me opongo. Wow. Resisto. No acepto. ¿Está escuchando? Eso representa resistir cuando dice no acepto, me opongo, voy a resistir. Significa contraatacar, porque como el diablo se levanta, el diablo ataca, el diablo golpea, tú tienes que levantarte y golpear también. ¿Estás entendiendo? En el mundo espiritual. Pero nuestras batallas, ¿cómo las peleamos? De rodillas. A mí me encanta nuestra manera de pelear. Dios no te manda a enfrentarte al vecino. Estás peleando mal. Dios no te manda a enfrentarte a tu marido. Estás peleando mal. Dios no te llama a enfrentarte a tu mujer. Estás peleando mal. Dios te manda a orar. Deja que Dios pelee por ti. A través de la oración, cuando nosotros nos humillamos,
y nos resistimos y nos oponemos a los decretos del diablo en contra de nuestras vidas, el enemigo te va a decir: ya para ti no hay esperanza, y tú vas a decir: me opongo, para mí sí hay esperanza. Eso es resistir. ¿O te estás escuchando? Ya cuando el enemigo te diga: ya para ti no hay solución, tú vas a decir: sí hay solución. Por eso me levanto en oración, porque Dios me va a sorprender y ato y destruyo esas palabras tuyas. Esa es resistir. Y la Biblia dice que cuando el diablo encuentra oposición, ¿qué hace? Huye. Y cuando no encuentra oposición, ¿qué hace? Lo acabamos de leer en los capítulos anteriores. Se queda en tu casa, toma su casa, se acomoda en tu casa, impera en tu casa, gobierna tu casa, toma todo lo que hay en tu casa y se relaja. ¿Estás escuchando? Porque no hay resistencia. Entonces el enemigo dice: de aquí soy. Estos no mueven pero ni un dedo. Van a la iglesia y nomás se sientan los miércoles y los domingos, pero no abren un momentito de su vida a orar. No hacen resistencia. El que no ora no hace resistencia, y el enemigo toma el lugar. ¿Estás escuchando? Por eso es: someteos, hágase la voluntad de Dios, pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuántos quieren que el diablo huya? Ore. Orar es profetizar. Wow. Orar tiene que ver con fe. Hablar a las cosas que no son como si fuesen. El que ora profetiza. Ore, ore. Ahí donde está, Señor. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que mi vida va a cambiar. Yo declaro que la vida de mi esposo va a cambiar. Este hombre yo lo puedo ver como un siervo tuyo que resiste al diablo y le entrega tu corazón a ti. Señor, yo puedo ver que mis hijos van a servir, que mis hijos van a estar ahí conmigo. Yo puedo ver que en esta casa quien gobierna es Cristo. Yo entrego la vida, yo someto esto, lo otro, aquello. Yo entrego esto en mi casa. Presento esta necesidad. El doctor dijo que esta enfermedad es incurable, pero yo digo que no hay nada imposible para ti. El enemigo dijo que estaríamos vencidos y que no había esperanza, pero yo declaro que en Cristo Jesús hay esperanza, hay victoria, hay sanidad, hay gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando el cristiano se levanta y comienza a profetizar, a declarar, wow, mirará la gloria de Dios. Orar es profetizar. ¿Se acuerda usted de la Biblia cuando dice: hijo de hombre, profeticen? Wow. Está diciendo: ora, declara, profetiza sobre esos valles de huesos secos, muertos, y diles que recobran vida, y van a recobrar vida. Por eso es importante la oración, porque el que ora profetiza. Diga conmigo: el que ora profetiza, y el que profetiza tiene poder. Wow. Es hablar a las cosas que no son como si fuesen. Orar es ejercer la autoridad y dar órdenes. Wow. ¿Qué es orar? Ejercer la autoridad y dar órdenes. La Biblia dice: si tuviese fe como un granito de arena, le dirías a esta montaña: muévete, y la montaña se moverá. ¿Qué está diciendo? Si te levantas y oras y le dices a la montaña que te estorba que se quite, se va a quitar. Pero ora con autoridad. Dios está diciéndole al pueblo: tome la autoridad que le he dado y comience a declararle ese problema que se quite, y será quitado. ¿Está escuchando? La montaña puede ser cualquier estorbo que tú tengas para que tú, que te ha tenido estancado, que no te ha permitido avanzar. Tú tienes que levantarte en autoridad y decirle a esa montaña que se quite, y se quitará. ¿Cuántos lo creen? Tomar autoridad, resistir al diablo, es orar sobre el enemigo y ordenarle que se vaya, echar fuera demonios. Orar, diga conmigo: orar es echar fuera demonios.
La Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. La Biblia, algunos cristianos esto lo han aplicado solamente para el aspecto de la administración, de la liberación personal. Pero Jesús estaba refiriendo a echar fuera a los demonios de la ciudad, echar fuera a los demonios de nuestra casa y echar fuera a los demonios que nos tienen atados. ¿Estás escuchando? ¿A través de qué se echan fuera? De la oración. El que no ora, pues no echa fuera ningún demonio. ¿Cuántos están escuchando? ¿Cuántos tienen el poder de echar fuera a los demonios? ¿Los estás echando? No, pues si ni oramos. Orar tiene que ver con poner a Satanás y a toda su fuerza de maldad debajo de nuestros pies. Wow. Yo con esto voy a terminar porque vamos a seguir enseñando o estudiando el poder de la oración, que le hemos titulado la clave del éxito. Diga conmigo, la clave del éxito es la oración. Para que nosotros podamos ser una iglesia exitosa, tenemos que ser una iglesia de oración. No, yo hace poco, yo tomé una decisión, diga conmigo, tomar una decisión. Perdóname, es que desde que me hicieron el proceso de la mano, perdí la fuerza de la mano y siempre que me pongan el agua, no voy a creer que ay, el pastor ya no da ni para abrir, pero ya no tengo fuerza en esta mano. Escúcheme, estoy en un proceso, me estoy recuperando. Yo tomé una decisión y yo le dije a mi esposa, me niego a mí mismo a dirigir una iglesia que no ore. Voy a hacer todo lo posible y lo imposible para que la iglesia tome el hábito de la oración. Y le dije, vámonos para allá, vamos a ir a orar los viernes, los sábados, los miércoles también decretamos oración. A las 6 de la mañana quiero ver a todos los servidores, a todos los que ejercen un ministerio, a todos los que están cumpliendo un llamado y a todos los que tengan el deseo. A las 6 de la mañana vamos a levantarnos a orar. ¿Por qué? Porque la clave del éxito del ministerio se llama oración, y una iglesia que no ora es una iglesia sin poder. Pero la verdad que nosotros tenemos que mostrarle al mundo una iglesia de poder. Pero la iglesia de poder es la iglesia que ora. La iglesia que no ora es un club donde pasan el tiempo nada más. ¿Estás escuchando? Y por eso dije, me niego, diga conmigo, me niego a vivir una vida en el cristianismo sin tener una vida de oración. No puede ser que pasen los años y los años y los años y no tengas una vida de oración. Venga a la iglesia, levántese, ore. No ora solamente por las necesidades de la casa, también ora por usted. Por eso es que los muchachos no ministraron cuando fue el miércoles, ¿verdad? Yo les dije, si no vienen a orar, nada, Señor. ¿Por qué? Y dije, ahorita no lo van a entender, hoy no lo entiende, pero mañana lo van a agradecer. Porque la gente que se levanta a vivir una vida en el Espíritu es la gente que se va a levantar en el éxito. Es la gente que va a caminar en el secreto del éxito. Porque esto está poderoso. A mí me encantó el tema. El secreto del éxito es la oración. ¡Wow! Entonces, si queremos tener un ministerio exitoso, tenemos que ser un ministerio de oración. No puede existir una iglesia sin el fundamento, sin el pilar más importante de la existencia del reino de Dios, que se llama oración. Wow. Ahí es donde vamos a ver el éxito. Entonces usted tiene que tomar una decisión hoy, no mañana. Usted decide si se va a dejar gobernar por la carne y va a seguir viviendo una vida en la carne, o se va a levantar a someter a la carne, al espíritu, y vivir una vida para agradar al espíritu y no la carne. Pero eso tiene que ver con una decisión propia.
escuchando. Póngase de pie esta noche porque lo veo como asustado. Voltee a ver a su hermano que tiene al lado. Dígale, yo no sé tú, pero yo quiero vivir una vida de éxito en la tierra. Pero hoy he entendido que si no me levanto en oración, no lo voy a experimentar. El enemigo nos quiere tener sometidos a los deseos de la carne, en la pereza, en la comodidad, en la conformidad, conformes. Pero el día que tú decidas levantarte en oración, será el día en que vas a vivir una vida de victoria aquí en la tierra. El día que tú y yo decidamos vivir una vida mientras estemos aquí en la tierra, vamos a interceder con autoridad, vamos a quitarle la autoridad al diablo que nos había robado y la vamos a tomar y seremos hombres y mujeres de autoridad aquí en la tierra, que los que ellos aten aquí en la tierra será atado en el cielo. La gente que se levanta en autoridad, lo que ellos desatan aquí en la tierra es desatado en el cielo. Pero se necesita autoridad, la autoridad del cielo, pero la autoridad tiene que arrebatársela al diablo, porque cuando nosotros no oramos, el diablo nos ha arrebatado toda autoridad. Por eso hay iglesias que han perdido la autoridad, porque son iglesias que no oran. Hay hermanos que han perdido la autoridad, porque son hermanos que no oran. Pero mientras tú y yo oremos, seremos hombres y mujeres de autoridad aquí en la tierra, y todo lo que decretemos en la tierra será decretado en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos levantarlo en autoridad. La iglesia tiene que ser una iglesia que se levante en oración. Tenemos que pelear la batalla en oración. Usted tiene que decir, me resisto a vivir una vida sin oración. No podemos vivir una vida sin oración. La iglesia tiene que entender la seriedad de este asunto. Es penoso que las estadísticas digan que el gran porcentaje de la iglesia no ora. Yo dije una palabra muy fuerte ahorita, y a lo mejor le lastimó, a lo mejor le golpeó, a lo mejor lo sacudió un poco cuando yo le dije que por eso es que la gran mayoría de porcentaje de cristianos en la tierra viven en derrota, en fracaso, por la simple y sencilla razón que no oran. Por eso es que me encanta cómo aplicamos la oración a la bendición, al éxito. Porque la clave de la bendición, la clave del éxito es la oración, y siempre ha estado aquí en la palabra, pero siempre la carne nos ha ganado la voluntad. Porque la que sale victoriosa siempre es la carne. Pero cuando el individuo vence la carne, el secreto está en vencer la carne. Diga conmigo, el secreto está en vencer la carne. Vamos, cierre sus ojos ahí donde usted está y dígale, Señor, te pido perdón en esta tarde. Reconozco que he sido un cristiano mediocre. Reconozco, Señor, que no he vivido una vida para agradar al Espíritu, sino que he vivido una vida para agradar a la carne. Pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Hoy tomo una decisión en mi vida, y la carne no gobernará mi vida, sino que el Espíritu gobernará mi vida. Y desde ahora en adelante yo me levanto para vivir una vida en intercesión orando. Le arrebato la autoridad al diablo. Diga conmigo, le arrebato la autoridad al diablo, la autoridad que el diablo me había robado. Hoy rompo las cadenas que me tenían atado. Hoy me levanto en oración. Hoy vengo y avanzo en oración. Hoy hago resistencia en el nombre de Jesús. Hoy resisto al diablo y tendrá que huir. Hoy me levanto en una vida de oración. Cuando nosotros no vivimos una vida de oración y la carne gobierna, la carne siempre te va a llevar a lo malo.
La Biblia dice que la carne, escucha esto, la carne te lleva al adulterio, la carne te lleva a la fornicación, la carne te lleva a la mentira, la carne te lleva a robar, la carne te lleva a hacer todo lo que es pecado delante de Dios. La carne siempre va a hacer que tú y yo caigamos en desobediencia. Wow. Pero cuando tú y yo vivimos en el Espíritu, las obras de la carne no se manifiestan en nosotros, sino que cuando tú y yo vivimos en el Espíritu, las obras del Espíritu son las que se manifiestan. En otras palabras, cuando tú y yo oramos y vivimos en el Espíritu, los frutos del Espíritu son los que se van a manifestar. Te lo voy a poner más fácil. Los que no oran manifiestan las obras de la carne. Los que no oran siempre están cometiendo y viviendo una vida en las obras de la carne. Pero el que ora siempre vivirá una vida en los frutos del Espíritu. Y a lo mejor tú has dicho, wow, yo no puedo dejar las obras de la carne. Me tiene atada la lujuria, me tiene atado el adulterio, me tiene atada la pornografía, me tiene atada la fornicación, me tiene atada la mentira, me tiene atado el engaño, me tiene atado la idolatría, me tiene atado la brujería. Hay muchas ataduras en mí. Es porque manifiestas son las obras de la carne. Tiene que ver con que no llevas una vida de oración. Pero aquel que lleva una vida de oración comenzará a dar frutos y vivirá una vida dando frutos en el Espíritu, porque una vida en el Espíritu es una vida conectada a Dios, y la oración tiene que ver con el hombre que vive conectado al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, díganme resisto. Vamos, declaro la iglesia, díganme resisto. Quiero escuchar la voz de la iglesia. Vamos, que suelte la lengua. Hay una pelea en el mundo espiritual en este momento. Escuchen, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Hay una pelea en el mundo espiritual en este momento. El diablo no quiere soltar la autoridad. El diablo no quiere que tú te levantes y hoy decidas orar. Vamos, ahí donde tú estás, abra tu boca. Vamos, abra tu boca. Comienza a orar. Comienza a profetizar. Comienza a declarar. Comienza a decir, hoy me levanto. Vamos, quiero verlo abriendo su boca. Hay una pelea. Los intercesores, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar. Hay una pelea en el mundo espiritual ahorita. El enemigo no quiere dejarte libre. Hay una pelea en el mundo espiritual en este momento. Hay muchos que están en cárceles espirituales, que nunca se han levantado a orar, que nunca han podido orar. Vamos, vamos, comienza a guerrear. Vamos, vamos. Vamos, vamos, levante oración.